Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Flourish. Y bueno, déjenme preguntarles el día de hoy, ¿a cuántos de ustedes les gusta ir al cine? ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a las movies, como le dicen por acá en San Diego? Bueno, yo creo que a lo mejor a muchos de nosotros nos gusta disfrutar, si no ir al cine, si de repente rentar una película, ya depende de cada quien cuál es el género. A mí en lo personal me gustan un poco las comedias y me gustan mucho las películas de suspenso, no de terror, pero sí de suspenso. Y bueno, pues yo creo que a todos en algún momento nos gustan ver estas historias, ¿verdad? Especialmente cuando comienzan con mucho drama, mucha turbulencia, muchos retos y al final como que se convierte la historia en algo muy padre y los protagonistas son felices para siempre. Y bueno, pues nos encanta ver toda esta idea de la vida perfecta, de la vida que a pesar, bueno, ni siquiera perfecta, pero que a pesar de todo, bueno, tiene un final feliz. Y bueno, esto me hizo pensar un poquito acerca de mi historia. Muchas veces pienso que mi historia es como una novela, como una película, y creo que el Señor puso en mi corazón el compartir con ustedes un poquito de dónde vengo, eh, con la razón y el propósito de que puedas entender por qué hago lo que hago, porque Dios ha sido bueno, porque Dios me ha perdonado y porque Dios me ha dado una libertad que no sé cómo más la puedo expresar. Entonces, bueno, les comparto un poquito de mi historia. Yo nací en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Nací en el matrimonio de mis papás y bueno, pues fui la segunda hija después de que mi mamá tuvo un aborto espontáneo. Entonces, bueno, vuelve a embarazarse y nazco yo. Soy la mayor de tres hermanos. Por parte de mi mamá, bueno, son dos hermanos menores y luego soy yo. Y pues mi papá después se casa y tiene dos niñas más y bueno, esas son mis hermanas más pequeñas. Y bueno, pero yo vengo a ser supuestamente, creo que la mayor. Y siempre como que damos carrilla en esa parte que yo soy la hermana mayor. Y bueno, nazco en esta familia. Mi papá quería mucho a mi mamá, un buen padre, responsable. Mi mamá, una mujer también muy íntegra. Y bueno, pues crezco aquí. Mi papá viajaba por cuestiones de trabajo, entonces de repente como que no lo veíamos unos días y después ya regresaba. Bueno, cuando cumplo 12 años mi mamá me sienta y me dice, hija, tengo que decirte algo. Y déjenme les cuento que al crecer, siempre como que mi mamá fue la más autoritaria, mi papá fue como el más suave, entonces mi papá era como mi héroe, ¿no? Era como que mi Superman. Y de repente, pues mi mamá me llama a los 12 años y me dice, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo, me encontraron, me van a operar, y no nada más eso, pero tu papá pues se va a ir de la casa. Entonces inmediatamente dije, ¿cómo que se va de la casa? ¿Es otra mujer? Mi mamá dice, sí, sí es otra mujer. Y dije yo, oh my goodness. Mentira, no lo dije así porque todavía no decía eso. Pero bueno, la cuestión es que me quedo así como medio pasmada y me dice, pero tu papá me dice que ustedes van a ser lo primero, que él va a estar aquí en cada Navidad, cada cumpleaños. Y bueno, me acuerdo que más o menos esto me lo estaba diciendo, me lo dijo como en el mes de noviembre, sería octubre o noviembre. Eh, bueno, pues para el siguiente diciembre, o sea, para el diciembre que siguió, mi papá brillaba por su ausencia. Y de ahí comenzó, ahora sí que mi mundo se volteó de cabeza porque mi mamá obviamente tuvo que tomar las riendas, tuvo que hacerse cargo de tres niños. Obviamente sí mi papá le ayudaba, pero no era suficiente, entonces pues había que, nos tenían escuelas privadas, entonces había que pagar colegiaturas, había que pagar pues ahora sí que todos los gastos de la casa, vaya. Y a mi mamá se va a trabajar. Y mi papá pues él sigue con su vida, se va a vivir con la nueva persona, con la nueva pareja y nosotros nos quedamos ahora sí que como en el medio y yo como la hermana mayor un poco a cargo de mis hermanos. Entonces tenía yo 12 años, mi hermano el del medio tenía 7 y el otro tenía 5. Entonces ya se imaginarán cómo fue. Y bueno, a raíz de todo esto, mi mamá
con mucho temor porque ella había crecido de la misma manera donde su mamá se había tenido que ir a trabajar y ella y sus hermanas se hacían cargo de los más pequeños, de los niños más pequeños, pues vio muchas cosas que eso le crearon mucho temor, y una de ellas era que nos fuéramos a ir hacia el camino de las drogas, que nos fuéramos a ir hacia el camino de la perdición, vaya. Y pues en ese temor se volvió muy controladora, se volvió muy exigente, obviamente pues estaba pasando por cosas muy difíciles y pues ahora sí que descargó toda su frustración a lo mejor en mí, que era la mayor. Y bueno, pues me tenía así como súper restringida en todo porque tenía miedo yo que me fuera a ir de vaga por ahí. Todo esto pues obviamente ya había ese temor hacia mi mamá, entonces como que causa todavía más fricción, estoy más alejada de ella. Y bueno, pues cuando cumplo, creo que fueron como a los 12 o 13, habrán sido como a los 13, me siento sola, comienzo a sentirme que a nadie le importo, mi papá completamente, pues ahora sí que lo veíamos muy poco, entonces me siento abandonada por él, me siento rechazada. Recuerdo que le preguntaba, papá, ¿puedes venir a vernos aunque sea una semana sí y una semana no? Y él me decía, es que no puedo, estoy ocupado. Entonces nunca había tiempo. Entonces de haber sido la princesa y la niña de papá, de repente paso al último plano y es como que ya no existe, sí, sorry, no tengo tiempo. Y entonces es muy difícil para una niña de esa edad alcanzar a comprender por qué es que su papá de repente la rechaza. Y a lo mejor no era la intención de mi papá, pero esa es la impresión que a mí me causó. Entonces, bueno, a raíz de esto me siento sola, siento que nadie me comprende, que estoy en la edad de la punzada, como dicen por ahí, y siento como que estoy completamente sola, que mi mamá está en su mundo, tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, y yo me siento completamente sola, sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de apoyo. Y comienzo a pensar que mi vida, que el mundo sería mucho mejor sin mí, que creo que lo mejor para mí era simplemente olvidarme de todo y pues decir adiós, ¿no? Y entonces se me ocurre la grandiosa idea de que me iba a suicidar. Eh, claro que a esa edad uno realmente no entiende muchas cosas, pero me acuerdo que estaba yo muy decidida, me sentía muy deprimida, muy sola, incomprendida, no me sentía amada, sentía que nadie me aceptaba, que yo no era importante para nadie. Entonces todo esto ahora sí que creó toda esta tormenta que me lleva a una noche que mi mamá no estaba, que estaba en el trabajo, voy y busco todas las pastillas que puedo encontrar en el botiquín o donde guarda las medicinas y me las tomo todas con la esperanza de terminar mi existencia en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que me tomé puros mejoralitos y tempras y todo porque no me pasó nada, gracias a Dios. Pero el caso es que, bueno, no dio resultado, ya me levanto al siguiente día como si nada y bueno, lo vuelvo a intentar como un par de ocasiones y realmente nunca pasa nada. A la edad de más o menos 14 años, decido que ya tengo suficiente, que tuve suficiente, que mi vida ahora sí que era como una tragedia, una novela, y decido escaparme de casa. No aguantaba a mi mamá, sentía que la odiaba, sentía que ella había sido muy mala conmigo, que no me quería, me pegaba, bueno, me pegaba porque me corregía, por llamarlo así, y algunas veces era más bien se desquitaba, pero mi mamá me amaba mucho, pero igual ella no tampoco sabía expresar ese amor y esa aceptación y para ella estaba siendo difícil. No solamente la habían operado, le habían sacado todo de una mujer, pero igualmente había perdido su esposo, su familia. Entonces imagínense, estaba ya pasando por muchas cosas. Entonces pues bueno, yo decido un día tomar mis cosas, echo todo en unas bolsas negras de basura, me acuerdo, y comienzo a poner mis monos de peluche y mi música y todo, y me voy, le escribo una carta a mi mamá y me voy y empiezo a caminar hacia casa de una amiga. No creo que me dejaron quedarme ahí, o si acaso me dejaron una noche, y después de ahí le hablé a mi papá y fui a quedarme
con mi abuelita, la mamá de mi papá. Estuve más o menos, yo me acuerdo que fueron como 3 semanas, creo yo, a lo mejor y fue menos, pero estuve fuera y finalmente pues comencé a visitar la casa de mi mamá y otra vez regresé, pero igual sintiéndome de la misma manera. Las cosas continuaron, quizá igual. Y bueno, pues fui creciendo, sintiendo esta soledad, sintiendo que nadie me aceptaba, sintiéndome que no era importante, sintiéndome que nadie validaba mis emociones, que lo que yo sentía era ridículo, era tonta, era mensa, o sea, no estaba bonita. Bueno, lo único que si acaso llegaba a pensar de mí es que que era inteligente y medio cantaba, porque me gustaba cantar y pues a veces decían que no me salían tan mal las rancheras, aunque las rancheras sí no me gustaban, pero la cuestión es que me gustaba mucho cantar. Es en este proceso donde cumplo mis 15. Y bueno, en vacaciones cuando tenía 15 años, mi tía, una de mis tías, hermana menor de mi mamá, me invita a que vaya a ayudarla porque acaba de tener su tercer hijo. Entonces voy, la ayudo y en ese tiempo ella y otra tía estaban yendo a una iglesia cristiana. Una iglesia evangélica cristiana. Entonces me invitaron y me dijeron, ¿quieres ir con nosotros? Y bueno, pues yo ya estaba ahí, así como que dije, pues no me molestaba realmente las cosas de Dios, o sea, yo estaba de verdad sedienta de algo que le diera sentido a mi vida, yo me sentía vacía, y bueno, quizá con 15 años a lo mejor no es lo más, ¿cómo les puedo decir? A esa edad pues realmente uno apenas comienza a vivir, ¿no? Pero yo sentía ya esa necesidad y ese vacío, y recuerdo que me invitaron a la iglesia y lo primero que me gustó, que me llamó la atención fue que tenían una banda en vivo, tenían un grupo en vivo. Entonces como a mí me gustaba la música y a mí me gustaba cantar, pues entonces obviamente quise, luego eso me llamó la atención, y muy padre la banda, y la iglesia se llamaba Centro Cristiano Pentecostés y estaba en la ciudad de San Diego. Entonces recuerdo que como a la tercera vez que fui, pues ya el pastor estaba predicando acerca de algo, ni me acuerdo de qué, pero yo me acuerdo que hice una invitación a que pasáramos al frente todos aquellos que quisiéramos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que todos aquellos que queríamos que el Señor nos llenara, que pasáramos al frente. Pues ahí voy corriendo y no me acuerdo exactamente, como les digo, qué fue lo que predicó el pastor, pero me acuerdo que yo estaba arrodillada al frente, llorando, ahora sí que muy conmovida, entregándole mi vida al Señor, pidiéndole que Él viniera y que hiciera algo en mí, porque yo lo necesitaba. Y bueno, ahí comienza un proceso de transformación. Ahí es cuando el Señor me alcanza y viene a mi vida por primera vez. Y la verdad es que yo me siento soñada. Yo siento que por fin pertenezco en algún lugar. Siento como que hay un sentido en mi vida. Comienzo a apasionarme verdaderamente por Dios, a querer servirlo, a querer seguirlo. Y bueno, pues ahora sí que me metí al grupo de alabanza, o creo que sí me metí al grupo de alabanza en ese tiempo, y bueno, pues ahora sí que apasionada por seguir buscando del Señor y crecer y aprender de Él, y bueno, pues en lo que podía servir, servía en la iglesia. Y bueno, pasó un tiempo, estamos hablando de mis 15, casi 16, a casi a los 18, y comienzo a darme cuenta, muchas cosas pasan, pero comienzo a darme cuenta que a pesar de que conocía de Dios y a pesar de que escuchaba que Dios me amaba y que yo estaba completa en Él, como que eso realmente no hacía clic en mi cerebro. Entonces comencé a darme cuenta que me hacían, o sea, me pasaban de un lado los muchachos, que nadie me ponía mucha atención, que no le gustaba yo a nadie, o sea, a mí me gustaban todos y yo no le gustaba a nadie. Y entonces comencé a sentir como que algo me faltaba, que Dios sí era bueno y me amaba, pero que algo me faltaba. Y que pues ahora sí que comencé a creer en esta mentira, ¿no? De mi misma necesidad, mi corazón quebrantado,
no se da cuenta de que estoy buscando ahora sí que llenar ese vacío que solamente Dios realmente puede llenar. Y me acuerdo que, bueno, pues en ese tiempo comencé a ir a la universidad y era cuando comenzaba todo lo de internet, antes que eso, no sé, para todos los que sean millennials o millennials, antes se tenía que uno que conectar el cable, para todos los que sepan como ellos, tenía que desconectar un cable, no había wifi, o sea, tenías que buscar la manera, tenías que ir a rentar a Copipronto, todos estos cafés internet, que de repente hubo un boom de todo eso porque la gente iba y usaba el internet ahí, ¿no? Entonces, pues comencé yo a conocer gente, a hablar con gente de todo el mundo y cuando menos me di cuenta, esto se convirtió como una adicción para mí. Comenzaba yo a conocer gente, a hablar, me daban la atención que yo siempre había querido y de repente les mandaba yo mi foto y se desaparecían del mapa. Entonces, obviamente esto reforzaba un poco la imagen que yo tenía sobre mí misma, la imagen de que no era suficientemente bonita, que no era suficientemente delgada. Ahora me veo y digo, ay, era flaca, y ahora soy gorda, pero antes era flaca. Y entonces, muy mala, muy baja autoestima, entonces, pues esto como que lo reforza un poco. Y bueno, así se me pasa la universidad y en ese proceso comienzo yo a tratar de conocer gente, a llamarles por teléfono, siempre tomando yo la iniciativa, siempre yo buscando ese encuentro, buscando satisfacer esa necesidad que yo tenía de aceptación, de sentido de pertenencia, de abandono, todo eso tratando de llenar, porque no creía que Dios podía hacer esa parte, o a lo mejor no es que no lo creía, es que no lo entendí en ese momento. Entonces decido alejarme de Dios, decido decir, bueno, Dios, tu palabra dice que ya sea que seamos fríos o calientes, pero que no seamos tibios. Entonces pues me voy porque voy a ir a buscar saciar este vacío, así es que ahí nos vemos. Y como a los no sé qué serían, de los 20 yo creo, he decidido alejarme de Dios y decir, bueno, voy a seguir en mi propio camino, gracias por todo, después nos vemos. Fue inmediatamente después de ahí que comencé, tenía yo muchas ideas equivocadas, muchas mentiras que el enemigo había infiltrado, cosas que yo había visto de niña que decía, jamás me va a pasar eso a mí, yo jamás voy a hacer eso, jamás le voy a entregar mi vida a alguien para que esa persona me use, me abuse y al final de no sé cuántos años me deje encharcada y botada con 3 chiquillos como mi papá hizo con mi mamá, así es que no voy a hacer eso. Otra de las mentiras que creí fue que buscar a alguien que te amara más que lo que tú lo amabas a él, porque eso era como más seguro. O sea, si él te amaba más a ti, entonces obviamente iba a ser menos probable que te lastimara, vaya. Entonces otra mentira que fue creciendo en mí. Y bueno, pues, y la peor mentira fue creer que podía llenar ese vacío a través de las personas. Y bueno, pues esto llevó a un patrón de conducta muy destructivo, donde estuve en relación tras relación tras relación, buscando llenar ese vacío. Y bueno, pues finalmente conozco al papá de mis hijos y lo conozco porque comienzo a cantar en un café. Obviamente en el tiempo que estuve en la iglesia siempre estuve cantando al Señor y todo, entonces cuando me peleo con el Señor, pues obviamente dejo de cantar y pues lo extraño, entonces comienzo a cantar en un café y a través de eso pues conozco al que es el papá de mis hijos y realmente él era un buen muchacho, pero distaba mucho de lo que yo había esperado, de lo que yo pues ahora sí que había imaginado. Entonces, pero este muchacho hacía algo que yo no había recibido jamás. Y es que en ese momento yo sentí que él me daba la aceptación que yo siempre había buscado, me amaba incondicionalmente, no le importaba que yo hubiera cometido errores, de todos modos él estaba ahí. Bueno, y dije, bueno, y si llego a tener un hijo, parece ser que va a ser buen papá. Y entonces todo esto está ahí, una cosa lleva a la otra.
después de 6 meses de haberlo conocido, estamos comprometiéndonos para casarnos, una cosa express. Obviamente no fue sabio, pero terminamos, mi mamá me corre de la casa por una situación que pasa. Nunca había faltado, no era como de las que llegaba a medianoche ni nada, a pesar de que me había alejado del Señor. No vivía una vida tampoco loca, ¿no? Pero simplemente, o sea, una vida normal. Pero una de las veces el papá de mis hijos pues vivía muy lejos de donde yo vivía, entonces siempre había que no tenía yo carro y había que usar transporte público y se me hizo tarde, entonces ya no había transporte público ni él tampoco tenía carro. Entonces le llamo a mi mamá y le digo: mamá, me voy a quedar a dormir aquí. Ya estaba yo comprometida con él. Mi mamá me dice: pues de muy mala gana, bueno, ya qué, ¿no? Entonces ya yo tendría si acaso como 22 años, creo 22. Entonces mi mamá me dice: bueno, pues quédate. Al día siguiente no regreso, está mucho más tarde de lo que yo esperaba, y cuando llegó lo único que me dijo es: dame las llaves de la casa, vete, bye. Entonces obviamente yo corro con el muchacho. Nunca en ese momento pensé que me voy con mi abuelita, con mi tío, a ver con quién busco. No, me fui inmediatamente a vivir con él. Y a raíz de eso, bueno, terminamos casándonos. En mi afán de querer hacer las cosas bien, en dos cosas. Por ejemplo, una pensaba: bueno, ya nadie me va a querer porque pues ya tengo a esta vida, como decía mi abuela, entonces ya nadie me va a querer, la mentalidad que tiene uno muchas veces. Y la otra era, pues quería hacer lo correcto delante de Dios, y en ese momento Dios como que comenzaba otra vez a tocar a la puerta. Yo no sentía paz, yo sentía que estaba corriendo del llamado de Dios, sentía de verdad, me daba un miedo, una ansiedad. De repente hasta sentía que me iban a matar, que me perseguían. O sea, no les puedo explicar, era como un temor de repente. No era todo el tiempo, pero había momentos donde sí decía: ¿y si esta persona se voltea y me apuñala? O sí. Entonces era una cosa que no tenía yo paz. Y bueno, pues queriendo hacer lo correcto, queriendo reconciliarme con el Señor, bueno, nos casamos, comenzamos a ir a la iglesia. Y igual pensando, bueno, ya estoy aquí, las cosas van a estar bien. Y la verdad de las cosas es que ese matrimonio reflejó mucho de mi estado, de mi condición emocional, de mi condición como persona, de que había mucho que estaba roto adentro de mí, que había muchas heridas, había muchos complejos, había muchas cosas que me habían, ahora sí que, pues habían sido mucha de la causa por la cual había yo tomado muchas de las decisiones que había tomado. Para no hacer la historia tan larga, salgo embarazada, cuidándome de mi primera hija, e inmediatamente después casi tengo a mi segundo hijo. Y cuando mi segundo hijo nace, pero para esto déjenme decirles que yo siempre fui una mujer que siempre dije, y mi familia se burlaba de mí porque yo decía: no quiero tener hijos, yo no voy a tener hijos. Y yo veía a los hijos como una carga. Inconscientemente lo veía como una carga. Entonces, cuando nace mi segundo hijo nace con una condición genética. Básicamente el diagnóstico fue: tu hijo va a crecer con retraso mental severo, siempre va a depender de alguien, quizá nunca vaya a hablar, desarrolla autismo, y bueno, va a crecer con retraso mental severo. Y recuerdo que cuando escuché eso dije: ¿qué? No lo podía. Es más, no escuchaba, de esas veces que escuchas a las personas, pero tu mente está como en blanco. Así estaba yo escuchando lo que me estaban diciendo. Si se llega a cortar el video por alguna razón, voy a hacer la segunda parte, ¿ok? Pero solamente les aviso. Y bueno, la cuestión es de que pues tengo un bebé, tengo la niña, tengo el niño. Y todo esto obviamente afecta a nuestro matrimonio, que de por sí ya estaba muy frágil, no tenía ninguna base. Y bueno, esto lleva a una muy mala decisión de mi parte. Y decido, como les digo, la necesidad de buscar esa aceptación, y todo sigue ahí. Y bueno, pues me lanzo a buscar eso mismo y termino involucrándome con otra persona.
por un muy breve espacio, pero esto obviamente dio lugar a que hubiera una separación entre mi esposo y yo, un quebrantamiento y bueno, pues finalmente un divorcio. Para esto vivimos en otro estado porque cuando me voy a vivir con él vamos la estado de Arkansas en Estados Unidos y ahí vivimos por todo este tiempo. Regresamos a California con la esperanza de querer rehacer nuestra relación, de trabajar en el matrimonio. Él dice, sabes que ya no puedo, y bueno, pues nos separamos en marzo del 2015. Para el Día del Padre de ese año, él decide querer intentarlo de nuevo y bueno, pues comenzamos, pero ya finalmente no se hizo. Entonces después de ahí dije yo, bueno, ya la regué, he cometido tantos errores, Dios, la verdad es que yo no sé si tú tienes todavía un plan, algo para mí, y yo me siento como que no tengo nada, lo he perdido todo y ahora me encuentro aquí en un país que no es mi país, donde hablan una lengua que no es la mía, una cultura que no es la mía, y con 2 hijos, uno de ellos especial. ¿Qué voy a hacer? Y estoy sola y no tengo mucho apoyo de nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces dije, bueno, Señor, de aquí en adelante va a ser tú y mis hijos y nada más. Me da risa cuando le contamos nuestros planes a Dios y Dios como que dice, es lo que tú crees, querida. Pero Dios es tan lindo, tan bueno, que Él siempre, siempre tiene un plan para nosotros. Y voy a hacer una pausa aquí porque siento que se me va a terminar el video, el espacio. Pero voy a continuar con la parte número 2. En un momento toma un descanso y retomamos en la segunda parte de mi vida, en esta historia, esta novela, como lo quieras llamar. Gracias por escuchar. Regresamos en un momento.